Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, nosotros vamos a continuar viendo geometría del espacio. Empezamos a ver cuerpos de revolución. Primero la superficie, que es básicamente la superficie de lo que te queda cuando tú una línea que llamamos generatriz, la rotamos alrededor de un eje de rotación o eje de revolución. En cambio, el cuerpo es lo que te queda dentro de la línea generatriz. Entonces, normalmente nosotros tenemos que sacar ese volumen del cuerpo que te queda, también llamado sólido de revolución. Entonces, tenemos que ver qué diversos cuerpos nos quedan a hacer estas rotaciones. Van a ver que son cuerpos circulares, o sea que tienen forma de círculo si tú la ves desde arriba. Empezamos por el cilindro. El cilindro ocurre cuando yo un rectángulo o cuadrado lo roto alrededor de uno de sus lados. Entonces, por ejemplo, este rectángulo que está aquí, lo roto alrededor de uno de sus lados, entonces en ese caso me queda un cilindro. Algo que también tenemos que ver y que van a ver es que, por ejemplo, digamos que este rectángulo lo voy a rotar no alrededor de uno de sus lados, sino alrededor de una recta paralela a, a uno de sus lados. O sea que aquí hay una distancia. Entonces me va a quedar un cilindro hueco. También puede darse el caso, entonces tengo que estar atento que el sólido de revolución que me va a quedar depende de dónde esté la recta en la cual yo la voy a rotar. Entonces, si la recta está justo en uno de sus lados, me va a quedar un cilindro, pero si la recta está un poquito más lejos de uno de sus lados, me va a quedar un cilindro hueco, que es básicamente, ¿cómo saco ese volumen? Pues el volumen del cilindro de afuera menos del de adentro. Ahora, ¿qué definimos para el cilindro? Pues tenemos bases circulares y altura. Este lado, que es paralelo a la altura, se llama generatriz. Y bueno, y el radio de la base también es una distancia importante que necesitamos para calcular tanto su volumen como sus áreas. Bueno, bases, como dije, círculos paralelos, la altura, que es la perpendicular a las dos bases, y la generatriz es uno de los segmentos que une sus dos bases paralelas. Ahora, parecieran que la altura y la generatriz son lo mismo, pero si por ejemplo fuera un cilindro oblicuo, serían diferentes. Porque en ese caso estaría como inclinado y la generatriz sería un poquito mayor que la altura. Ahora, normalmente vamos a trabajar con cilindros rectos. De hecho, cuando hacemos eso de rotación, siempre van a quedar cilindros rectos. Entonces, esto de aquí va a ser un poco raro, no se va a ver. Más vamos a tomar casos de cilindros rectos, que son estos de aquí. Ya, ¿cómo calculamos el área? Pues será el perímetro de la base por la generatriz, en el caso de que queramos sacar el área lateral. O sea, el área lateral es el área que es alrededor. Básicamente es un rectángulo donde la base es el perímetro del círculo y la altura, bueno, es la generatriz del cilindro. Y el área total sería el área lateral más las dos bases, el área de las dos bases, y viene dado por esta fórmula. Entonces, esta es la fórmula del área total de un cilindro, y su volumen simplemente es el área de la base por la altura. Es como el volumen de un prisma. El volumen de un prisma también era el área de la base por la altura. Ya. Entonces, por ejemplo, un ejercicio resuelto, me dicen que Jonathan quieren calcular la cantidad de hojalata que necesita para construir 10 botes cerrados cilíndricos, o sea, de forma cilíndrica. Las bases miden 10 centímetros de diámetro y su altura mide 20. Entonces, el hecho de que la base mide 10 centímetros quiere decir que el radio mide 5. Entonces, para yo sacarla al área total, puedo usar directamente la fórmula o saber que el área total es el área de las dos bases más el área lateral. El área lateral no es nada más que el área de un cuadrado. El área de un rectángulo. El área de un rectángulo cuya base es el perímetro del círculo y su altura, bueno, es la generatriz. Entonces, de ambas maneras es válida. Mejor usar la fórmula si es que me la sé. Entonces reemplazo generatriz es la altura, en este caso porque es un cilindro recto, y el radio 5. Y ahí me queda el área total. También puedo sacar el volumen, aunque no me lo pidieron,
recordemos que el volumen es área de la base es un círculo, entonces el área del círculo por la altura, pi por radio al cuadrado, pi por 5 al cuadrado, por 20 que es la altura. Y ahí saco el volumen de un cilindro. Bueno, ya saben, segunda pregunta, por favor háganla. Si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, podemos ver que en este caso simplemente es usar las fórmulas. Es muy importante saberse las fórmulas. Al menos de las más básicas, como el área del círculo o el volumen de un prisma también. O volumen de un cilindro, que es lo mismo. Área de la base por la altura. Ya. Ahora, vamos a ver este ejercicio resuelto, que es más de sólidos de revolución. Me dicen que esta región rota alrededor de la eje y igual 0. Entonces me piden determinar el volumen, el área lateral y el área total. Ahora, aquí está un gráfico de cómo es esa región. Recordemos cómo se soluciona en este valor absoluto. Valor absoluto de x menor o igual a 4. Quiere decir que x está entre menos 4, mayor que menos 4 y menor que 4. Ya. Entonces, quiere decir que en el plano tomamos los x que están entre menos 4 y 4. Y y menos 4 menor o igual a 2, quiere decir que y menos 4 es menor o igual que 2 y y menos 4 es mayor o igual que menos 2. Entonces resuelvo y me queda que y tiene que ser menor o igual que 6 o y tiene que ser mayor o igual que 2. Entonces, al intersectar ambas regiones me va a quedar este cuadrado que está aquí. Este va a ser mi área de rotación. Este cuadrado que está aquí. Y me dicen que lo rota alrededor de la recta y igual 0. Entonces la recta y igual 0 es el eje X. Entonces yo voy a rotar esta área alrededor del eje X. ¿Se dan cuenta que es el caso inicial? Entonces me va a quedar un cilindro, pero con un hueco adentro. Porque el eje de rotación no es justamente uno de los lados del rectángulo. Entonces, ¿cómo calculo el volumen de ese sólido de revolución? Pues debería calcular el volumen del cilindro mayor y restarle el volumen del cilindro menor. Siempre es muy importante, como les dije al inicio, definir mi volumen en volúmenes que yo sé y que voy a sumar o restar. Entonces, en este caso son la resta de dos volúmenes de cilindro, el volumen del cilindro mayor menos el menor. Entonces saco el volumen del cilindro mayor. Para el mayor, el radio es 6. El radio naturalmente es desde donde rota hasta el borde extremo del cilindro. Y el del pequeño sería que mediría 6. Y para el pequeño, lo mismo, pero mediría 2. Entonces, calculo pi por radio al cuadrado por la altura, pi por radio al cuadrado por la altura. Me queda que el volumen es 256 pi. Ahora, el área lateral en este caso es el área lateral externa, que será el área lateral del cilindro mayor, y el área lateral interna, que es el área lateral del cilindro menor. Entonces, el área lateral, recordemos que es este que está aquí, 2pi por r por generatriz. Entonces será 2pi por r, 6 por generatriz 8, para el caso del área lateral externa. Para el área lateral interna, el radio es 2. Será 2pi por 2 por 8. Y finalmente me queda 128 pi, después de calcular y sumar estos dos. Y finalmente el área total debe ser las áreas laterales, que ya las calculé, más 2 veces el área de la base. Entonces el área de la base, pueden darse cuenta que es lo que conocimos como corona circular, que es un círculo restado de otro círculo. O sea, le restas adentro otro círculo. Y eso 2 veces porque hay una base superior y una base inferior. Entonces, esta base superior igual a la inferior, calcula su área. Su área va a ser el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Entonces ya calculamos el área lateral, 128 pi, más, será 2 pi porque son dos bases, y el área de una corona circular, pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor, y finalmente te queda 192 pi después de calcular. Claro. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio?
miren que les pueden dar el área de rotación, bueno, el área que va a rotar por medio de estas ecuaciones de valor absoluto. Entonces también hay que saber resolverlas. Recordemos que básicamente era x menor o igual que 4 y x mayor o igual que menos 4. ¿Por qué las áreas laterales se suman? Buena pregunta. Porque, a ver, porque, o sea, es que eso tienes que verlo en 3 dimensiones. Básicamente, área lateral, estamos hablando, esto es básicamente como que si tú quisieras hacer este cuerpo en 3 dimensiones. O sea, ¿cuánto necesitas para hacerlo? Entonces, naturalmente, bueno, el área lateral externa, pero si quisieras hacer la parte interna, también necesitas como que material para hacer la parte interna. Entonces, también debes calcular el área lateral de lo que está dentro y sumarlo para contar cuánto necesitas de material para hacer ese cuerpo. Entonces, más o menos así lo podría explicar. Sumo el área lateral interna porque necesito saber cuánto necesito del material de lo que sea que esté haciendo para también hacerlo. Entonces, no es que porque está dentro, no voy a tomarlo en cuenta. O sea, igual necesito hacer ese huequito, entonces necesito saber cuánto material voy a usar. Por eso necesito también calcular su área lateral. También tomo en cuenta cuál área que está en el orificio. O sea, esto es un hueco. Es un hueco, un cilindro hueco que está aquí adentro. Entonces tomo el área lateral, pero no el huequito. Ahí sí no hay nada. Si te refieres a esta área de huequito, no, porque ahí no hay nada. Es un hueco. Por eso, si te refieres a este hueco, esto que está aquí, no, eso no lo tomo en cuenta porque es naturalmente un hueco. O sea, ahí no hay nada. Podemos ver que si la vista superior se vería de esta manera, no hay nada, no tengo por qué llenarlo, pero en cambio, como te digo, las áreas laterales internas, eso sí tengo que ponerle material. Entonces, adentro sí le tomo en cuenta las áreas laterales, pero este huequito que está aquí no lo tomo en cuenta. ¿Ok? Ya, ya. Bueno, continuamos. Tenemos el otro sólido, que es el cono. El cono se produce también en rotación cuando tú rotas un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Entonces, cuando tú rotas un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos, te va a quedar un cono. Este es como una pirámide, recordemos las pirámides, pero su base es circular en este caso, básicamente. Entonces son rectos, que es básicamente lo que siempre vamos a usar, si solo si este vértice, el pie de altura, cae justamente en el centro del círculo. ¿Ya? Y en caso de que no pase eso, se denomina oblicuo. Tenemos la base, bueno, el círculo, la altura, y la generatriz, que en este caso ya no va a ser igual a la altura, como era el caso en el cono recto. La generatriz es la distancia desde el vértice hasta el borde del círculo. Entonces eso es la generatriz. Se nota con G. Y la altura es, bueno, esta de aquí, desde el vértice hasta el centro del círculo. Y la base es un círculo. Si el cono es recto, aquí hay un triángulo rectángulo, y la generatriz simplemente, por Pitágoras, es raíz cuadrada de h cuadrado más r cuadrado. Ya. Tenemos el área lateral, el área bueno, de lo que no es la base, esta área que es como que lo que rodea el cono. Su área es pi por radio por g, por la generatriz. Pi por radio por g. Y el área total sería esa área más el área de la base. Sumándolos te queda esta fórmula. Pi por radio más g. Entonces esa es el área total. Y el volumen, en cambio, es un tercio del área de la base por la altura. El volumen es un tercio del área de la base por la altura. Similar al volumen
de la pirámide. La pirámide también es 1/3 área de la base por la altura, solo que en este caso la base es un círculo. Área de la base por la altura. Entonces se dan cuenta que hay como que una relación entre los prismas y los cilindros y el cono con la pirámide. Al menos sus fórmulas de volumen son similares, son lo mismo de hecho. Ya. Otro ejercicio. Tenemos que, me dicen que la longitud de un cuadrado, del lado de un cuadrado mide 4. Este está inscrito en una circunferencia que es base de cono recto. Entonces es decir que hay una circunferencia, un cono, cuya base es una circunferencia, y en esa circunferencia está inscrito un cuadrado. Me dicen que la altura del cono es congruente con el diámetro de la base. Entonces me pide determinar el volumen, el área lateral y el área total. Entonces aquí lo que hice fue copiar en la base, este círculo es la base, y un cuadrado del lado 4. Me dicen que la altura es el diámetro, es decir, el doble del radio del, del, del círculo de la base. Entonces tengo que calcular el radio de la base. Ahora, aquí puedo usar las fórmulas que yo les dije que pueden aprenderse del radio del círculo circunscrito al cuadrado, por ejemplo. O deducirlo, como lo hice aquí, usando trigonometría. Entonces aquí tienes un triángulo rectángulo de cómo es radio, radio, y acá la hipotenusa será 4 centímetros. Puedes calcular aquí por Pitágoras o usando trigonometría sabiendo que hay 45 grados. Sacas que el radio es 2 raíz de 2. O la fórmula también te dice lo mismo. Entonces con ese radio sacas la altura, que es el doble, 4 raíz de 2. Y ahí ya puedes calcular toda su información porque ya tienes tanto el radio como la altura. Entonces dense cuenta que para sacar el volumen de un cono necesito el radio y la altura. El radio ya lo saqué, la altura también, entonces ya puedo calcularlo. Y me queda este valor. Y bueno, de ahí saco el área lateral. El área lateral, según la fórmula, es pi por radio por g. Entonces debo sacar g, de hecho. G lo saco con esta fórmula porque es un cono recto. La raíz cuadrada de la altura por la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Aquí está mal. Es más. Ajá, aquí está mal. Entonces aquí está mal calculado, ¿saben? Porque es altura al cuadrado más radio al cuadrado, por Pitágoras. ¿Sí? Está mal. Déjenme corregir. Aprovechando que aquí me di cuenta. Entonces aquí sería diferente. Sería 40 aquí. Entonces esto sería raíz de 4 raíz de 10. 4 por 10. Sería 2 raíz de 10. Ya, 2 raíz de 10. Ajá, pi por radio por g. G es por Pitágoras. Raíz cuadrada de h al cuadrado más r cuadrado. Entonces aquí era más. Esto es 16 por 2, 32 y 4 por 2, 8. Está bien, 2 raíz de 10. Entonces aquí el área lateral era aquí 2 raíz de 10. Este es el radio. Entonces aquí es raíz de 10. Y aquí sería 10. Que raíz de 5, de hecho. Me quedaría 4. Ajá. Me quedaría 8 raíz de 5. Ya. Pi por el radio es 2 raíz de 2. Y la generatriz es por Pitágoras, h cuadrado más r cuadrado, 2 raíz de 10,
por 2 raíz de 10, entonces me queda 4, y aquí raíz de 2 por raíz de 2 es 2, me quedará raíz de 5, 4 por 2, 8, 8 raíz de 5. Y el área total, bueno, tengo que cambiar aquí, este de aquí es 8 raíz de 5. 8 raíz de 5. Y el área de la base es pi por radio al cuadrado. El radio era 2 raíz de 2. Acá lo calculé, aquí está. Y me queda, aquí sería 8 raíz de 5. Aquí sería raíz de 5. Ya. Y ese sería el área total. El área de la base más el área del lateral. El área lateral pi por r al cuadrado, pi por r por g. Y la generatriz con Pitágoras. Ya tenía la altura, ya tenía el radio. Y por Pitágoras se suma. Ya, está todo bien. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver el cuadrado. Ya, ahí está todo bien. Porque ya... Ya. Bueno, si no hay preguntas, entonces, bueno, ahí están las respuestas. Continuamos. ¿Qué pasa si al cono, igualmente con la pirámide, lo cortábamos con un plano paralelo? Entonces, en ese caso nos va a resultar lo que se conoce como también igualmente que pasa en la pirámide, acá nos va a quedar un cono pequeñito y lo que se conoce como un cono truncado. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les dije al inicio en el control de lectura, que el cono truncado se obtiene al rotar un trapecio recto alrededor del lado donde están los ángulos rectos. Entonces, ahí te queda ese cono truncado. El área lateral es igual al perímetro del círculo superior más el perímetro del círculo inferior por la generatriz. En este caso la generatriz es el valor desde de un lado de la base de un punto de la base a un punto de la base superior a la inferior. Y eso sobre 2. Donde P es el perímetro de base mayor, que es 2pi por R, y P' es el perímetro de la base menor. Entonces el área lateral, simplificado, me queda que es pi por R más R' por G. Entonces esta es la fórmula simplificada. Donde R es el radio de la base mayor de la de abajo y R' la de la menor de la de arriba. Y G es desde aquí hasta acá. O desde aquí hasta acá. O sea, desde un puntito hasta acá. Si se dan cuenta, es el otro lado del trapecio que hace que al rotar te quede ese cono truncado. Entonces, este lado de aquí es la generatriz. Y el área total sería naturalmente el área de la base, más el área superior, más el área inferior, y esta fórmula que está aquí. Y finalmente el volumen viene dado por esta fórmula. Radio al cuadrado, más radio R' al cuadrado, más R por R'. Y 1/3 por pi por h. Donde h es la altura del cono truncado, que no está aquí. Es desde aquí hasta acá. Entonces pueden ver algo, que el trapecio, que hace que al rotarlo te quede el cono truncado, tiene mucha información. Este lado es la altura, el lado superior es el radio de la base superior, el radio inferior es el lado inferior es el radio del círculo inferior, y el otro lado es la generatriz. Entonces, si ya tuviera esos datos, bueno, ya los puedo calcular fácilmente y los puedo reemplazar en la fórmula para saber el área, el volumen o lo que me piden. Entonces, tengo un ejercicio. En este caso, me dicen que al rotar esta región amarilla alrededor del eje Y, me piden obtener el volumen. Primero puedo ver que esa región amarilla es un trapecio y
un trapecio cuyo lado de rotación justamente es el lado que está adyacente a los ángulos rectos. Entonces, al rotar esto, como les digo, lo que yo hago es copiar el, la figura en el lado izquierdo, una aproximación, y de ahí tratar de ver qué me va a quedar al rotar. Entonces, en este caso es un cono truncado. Tengo que calcular tanto el radio superior, el radio inferior, la altura y la generatriz. Entonces, en este caso me dan fórmulas. Tengo que sacar los puntos de corte para saber qué puntos son. Me dicen que esta línea es menos 2x más 4 y esta línea horizontal es y igual 2, g de x igual 2. Este es el eje x. Entonces ahí yo puedo ver que esta altura mide 2, porque de aquí es el eje x, es decir, y igual 0, y acá tenemos la recta y igual 2, entonces la distancia aquí es 2. Tengo que calcular este punto de corte, que sería igualando ambas ecuaciones, es decir, menos 2x más 4 igual a 2, que es lo que hice aquí, menos 2x más 4 igual a 2, y x igual a 1. Es decir, la coordenada en x aquí es 1, y para sacar este corte necesito cortar la recta menos 2x más 4 con el eje x. Es decir que es igual a 0, menos 2x más 4 es igual a 0, 2x más 4, 2x igual a 4, x igual a 2. Entonces aquí el corte en x es 2. Y ya tengo el radio superior, que era 1, y el radio inferior era 2. No me piden calcular el área, entonces no necesito sacar la generatriz, pero sería esta distancia, de aquí hasta acá. Esa sería la generatriz. Pero en este caso no la necesito calcular porque no me piden sacar ningún área. Entonces el volumen, simplemente reemplazo la fórmula, 1/3 por pi por altura, por el radio al cuadrado inferior, más el radio superior al cuadrado, más el producto de ambos radios. Reemplazo los datos, la altura ya vimos que era 2, el radio inferior es 2, el superior es 1, me queda 14 pi tercios. Después de calcular, bueno, aquí 2 al cuadrado 4, más 1 más 2 sería 7, y sería 7 por 2, 14 pi tercios. Y esa sería la respuesta del volumen de este cuerpo de revolución. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ya. A ver, vamos continuando. Finalmente, el último sólido de revolución, que es la esfera. La esfera, en este caso, se obtiene al rotar un semicírculo alrededor de su diámetro. Entonces, en ese caso, te tiene la esfera. Por definición, es el conjunto de puntos que equidistan de un punto, pero en 3 dimensiones. Esa distancia es el radio. La distancia desde el centro hacia cualquier punto de la esfera es el radio. Como les dije, se obtiene al rotar un semicírculo alrededor alrededor de su diámetro. Esto de aquí, no creo que alcance, o si lo podemos. Vamos a tratar de hacerlo ya mismo. Muy interesante. Pero dejen ver los elementos de las esferas. Tenemos, bueno, radio, diámetro, en este caso son planos secantes y planos tangentes. Y tenemos también casquete esférico. Es parte de la esfera, delimitado por 2 planos secantes, aquí deberían ser. 2 planos secantes a una esfera, que de hecho pasan por el centro. No. El casquete esférico es la partecita que está delimitada fuera del plano secante, y esto de aquí es uso horario, es lo que está acá. Intersección con un ángulo diedro, cuya arista contiene el centro de la esfera. Entonces esto es uso horario, casquete esférico sería lo que está afuera de la esfera, cuando se intersecta con un plano secante.
Ya. El área de la esfera es 4pi por radio al cuadrado. Y el volumen es 4/3 pi por radio al cubo. No hay necesidad cómo se sacan, solo de aprenderlos. El área de la esfera es 4pi radio al cuadrado y el volumen es 4/3 pi por radio al cubo. Ya. Este es un ejercicio clásico de sólidos de revolución. Me piden calcular el área de superficie total y el volumen que se genera al rotar en la región sombreada alrededor del eje A', o sea, de este eje que está aquí. Te dicen que aquí mide A, o sea, esta partecita mide A, y hasta el borde mide 2A. Entonces, ¿qué se obtiene al rotar? Entonces, como les se dan cuenta, yo lo que hice fue copiar la figura a la izquierda y traté de llenar al menos cómo quedaría al rotar. Entonces podemos ver, tener una idea de que aquí me quedaría el triángulo, este triangulito rectángulo, me quedaría un cono. Acá abajito me quedaría, esto sería un cilindro, porque es un rectángulo. Y esta media esfera que está acá, me quedaría la mitad de la esfera. La mitad de una esfera. Entonces eso es muy importante porque ahí yo digo, ya sé lo que me va a quedar y cómo saco ese volumen. Entonces yo sé que el volumen lo voy a sacar sumando los 3 volúmenes, el volumen del cono, el volumen del cilindro y el volumen de la esfera. Entonces el volumen del cono es 1/3 pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces aquí también tengo que yo saber identificar qué es el radio y qué es la altura. Entonces aquí en este cilindro yo puedo ver que el radio es desde el centro hasta el borde, es decir, 2A. Y la altura sería desde la base hasta aquí arribita, que aunque no se ve aquí, es A. De aquí hasta acá es A. De aquí hasta acá es 2A. Y de aquí hasta acá es 2A. Entonces aquí se ve 2A, 2A y A. Entonces reemplazo y me va a quedar que el volumen del cono es 4/3 pi por al cubo. El volumen del cilindro va a ser pi por radio al cuadrado por la altura. El radio del cilindro es desde aquí, desde el centro de rotación hacia el borde, es decir, A. El radio es A. Y la altura, 2A. Entonces reemplazo en el volumen y me queda su volumen. Y el volumen de la media esfera, entonces se den cuenta que en este caso me está quedando la mitad de la esfera, no la esfera total. Entonces por eso pongo el 1/2. 1/2 por 4/3 pi por radio al cubo. Entonces simplifico, me queda 2/3 pi por el radio de la esfera, es 2A. Aquí me lo dicen, desde aquí, desde el centro hasta acá es 2A. Y finalmente me queda que el volumen de la esfera es este que está aquí. Finalmente sumo los 3 volúmenes y me queda la respuesta. Ahora, para sacar el área, como les dije, tienen que sacar como que el área de lo que sea. O sea, tú lo cubres, tú quieres formar eso. Entonces tienes que saber cuántos necesitas de área para formarlo, el objeto que está ahí. Entonces puedo ver que para saber eso necesito, por ejemplo, el área lateral del círculo, del cono. El área lateral del cono, que es como que la parte superior. Luego aquí abajito, entre el cono y el cilindro, me queda esto. Porque está la base del cono y ahí le pongo el cilindro. Entonces, naturalmente, no necesito esta área porque eso ya no va a estar en la superficie, sino va a estar dentro de la figura. Esto, lo que era aquí, esto que está aquí, va a estar dentro de la figura. Por lo tanto, no necesito sacar esa área. En cambio, solo lo que estaría en el borde de la figura sería esta base del cono menos la del cilindro que está ahí. Entonces me doy cuenta que aquí hay otra corona circular. Luego tengo el área lateral del cilindro. No saco el área de las bases porque las bases están de nuevo, como les digo, están dentro de la figura. Entonces la base superior del cilindro está dentro de la figura, lo mismo que la base inferior, tampoco no necesito sacarlas. Entonces aquí entre la esfera y el cilindro me va a quedar de nuevo esta corona esférica. Y finalmente el área de la mitad de la esfera. Y eso es lo que debería, bueno, no lo resolví aquí, pero aquí está explicado. El área lateral del cono, el área lateral del cilindro
la mitad del área de la esfera y 2 veces esta área, que es un área de corona, como les dije, una por entre el cono y el cilindro y otra entre la esfera y el cilindro. Y ahí, bueno, lo debería calcular. Las fórmulas, sabemos que el área lateral del, del cono es pi por r por g, si mal no me equivoco. Entonces pi, el radio del cono ya vimos que es 2a. Y la generatriz tengo que calcularla, de hecho. Aquí sí debo calcular la generatriz. Sabemos que la generatriz es raíz cuadrada de la altura al cuadrado por r. Y la altura es 2, la altura es a, perdón, el radio es 2a. Y ahí debería calcularme, la generatriz me quedaría raíz de 5 por a. Entonces la generatriz es raíz de 5 por a. Y ella reemplazo y calculo. El área lateral del cilindro, en cambio, es el área perdón, el perímetro del círculo de la base por la altura. 2pi por r, el r es a, por la altura, 2a. El área de la esfera es 4pi r cuadrado. El radio es 2a. Y esta área, como ya vimos, es el área del círculo exterior menos el área del círculo interior. Y calculo todo eso y me quedará la respuesta correcta. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Para hacer un ejercicio. Bueno, para hacer otro más, pero esta vez de la tutoría. ¿Alguna pregunta? No, profe, a mí me quedó claro. Mande. A mí me quedó claro. Ah, me alegra. Me alegra. Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio, el 1. Tiene algo nuevo, un poquito nuevo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 1. Déjenme medio copiarlo. Ya, me dicen que tengo una función que es 2 menos coseno de pi x y un triángulo que lo voy a rotar alrededor del eje Y. Me piden calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar el triángulo alrededor del eje Y. Entonces, una pregunta. ¿Qué sólido te va a quedar? O sea, sí, ¿qué sólido te va a quedar más o menos? Alguien que se quiera atrever a decir. Puede decir que es un cilindro restado con un cono. O sea, bueno, al cilindro le restas un cono. Claro. Sí. Ajá. Bueno, pero no un cono truncado. Al cilindro le restas un cono truncado. Porque fuera un cono. Ya, es que mira, date cuenta que gira alrededor del eje Y. Ay, 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 ay. Entonces Ahí. te va a quedar este trapecio. Déjeme rayarlo. A ver si lo puedo rayar aquí. Entonces, déjame poner aquí estas cosas para poder rayar. Ya. Entonces, estás alrededor del eje Y. Entonces, básicamente, cuando rotes, te va a quedar hasta acá. Te va a quedar un cilindro. Claro, sí, sí, sí. Y adentro tienes este cono truncado. Entonces, déjame tratar de hacerlo aquí. Entonces, déjame poner aquí sería, pero ya. Que lo malo es que no soy derecho. Ya. Entonces, te das cuenta que te queda un cilindro. Este cilindro que está aquí afuera, igual lo voy a dibujar mejor en la hoja. Y adentro tienes este cono truncado. ¿Ya? Entonces es un cilindro menos este cono truncado que está aquí adentro.
Ahora, si la rotación fuera aquí, por ejemplo, entonces sí estaría Sí, bien lo sería que un dijiste. cono. Sí, sí, sí. Exactamente. Sería No me fijé cilindro que, menos un cono. no me fijé que decía alrededor de Y. Ya no te Pero preocupes, sí, sí. no importa. Pero sí, pero eso tiene que estar bien claro. Entonces depende mucho el eje de rotación. Entonces, si el eje, normalmente si el eje está un poco a distanciado de lo que voy a señalar, entonces te va a quedar algo hueco aquí. Puede ser un cilindro, puede ser, en este caso, un cono truncado. Y tienes que fijarte cuánta distancia está. Si está justo en el borde, por ejemplo, en este caso, en el caso de aquí, entonces sería un cilindro menos cono, pero como está un poquito más lejos del borde, entonces en realidad es un cilindro menos un cono truncado. Ya. Déjenme terminar de dibujar y vamos resolviendo ese ejercicio. Ahora, necesito yo saber las distancias, que no me las dan. Para eso tengo que usar la función trigonométrica que sí me la dan. Ya. Obviamente no se puede dibujar todo con bastante exactitud, pero se trata de hacer un esfuerzo para tener un poco más claro qué es lo que voy a rotar. Ya. Entonces, básicamente, eso es lo que me dicen. Esa es la información que me dan. Que tengo este coseno y tengo este triangulito que lo voy a rotar alrededor del eje Y. Como ya explicamos, lo que me va a quedar es este cono, perdón, este cilindro, pero adentro tiene un cono truncado, un hueco que tiene forma de cono truncada. Entonces, básicamente, el volumen total va a ser igual al volumen del cilindro menos el volumen del cono truncado. ¿Ya? Ya. Listo, como les decía, entonces este será el volumen. Entonces, para calcularlo, yo lo que debo sacar es, bueno, para sacar el volumen del cilindro necesito el radio, la altura. Para sacar el volumen del cono truncado necesito los dos radios y la altura. Ahora, ¿cómo saco los radios? No me dan esa información, pero lo debo usar el coseno para sacar esa información. Entonces yo sé, por ejemplo, que este será el radio, tanto del cilindro como el radio mayor del cono truncado. Y también tengo que sacar esta información, que será el radio más pequeñito. Ahora, ¿cómo saco eso? Y la altura también. Entonces la altura, que no me la sé. Pues uso la función trigonométrica menos 2 coseno de pi x. Entonces, la función trigonométrica, sabemos que su periodo sería desde aquí hasta acá. Este es el periodo, hasta que se empiece a repetir. Entonces, si yo calculo su periodo, ya de hecho ya tengo el radio mayor. Y también el más pequeño, porque puedo ver que es la mitad del periodo. Hasta aquí sería la mitad del periodo. Entonces, vamos a calcular eso. Sabemos que el periodo de una función trigonométrica es 2pi sobre p. En este caso, p es pi.
2pi sobre pi. Entonces el periodo es 2. Entonces, este periodo es 2, por lo tanto, este radio es 2, y este radio que está aquí, el del radio menor del cono truncado, va a ser igual a 1. Finalmente, me falta obtener la altura. Como saco la altura, pues, por ejemplo, puedo ayudarme a este punto. Calculando sus coordenadas, la altura va a ser la coordenada en y, porque sería desde 0 hasta su coordenada en y. Entonces este punto es el corte con el eje y, es decir, cuando x igual a 0. Entonces reemplazo aquí, cuando x igual a 0, tenemos que va a ser 2 menos coseno de pi por 0. Y eso va a ser igual a 2 menos 1, que es igual a 1. Sí. Ya. Entonces aquí es 1, el punto 0,1. Por lo tanto, su altura va a ser igual a 1. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta con respecto a cómo obtuve los dos radios y la altura? Debo usar la función trigonométrica. Entonces el periodo, de aquí hasta que se repite, el periodo es 2, entonces el radio es 2, y la mitad será el radio del más pequeño. Obviamente en el gráfico sí se ve que es la mitad, pero aquí lo hice también. Ya. Entonces por eso yo obtuve toda la información necesaria para sacar los volúmenes. Entonces ya calculo. El volumen del cilindro, les dije que es el área de la base, pi por r al cuadrado, por la altura. Y el volumen del cono truncado es 1/3 pi por la altura. Y acá viene, si no me equivoco, el radio mayor más el radio más pequeño, ambos al cuadrado, y más el producto de ambos. ¿Ya? Entonces ya solo tengo que reemplazar los datos. El radio mayor será 2, la altura es 1, menos 1/3 pi por, la altura es 1, esto va a ser igual, déjenme revisar por si acaso. Entonces, pi por altura. Ah, claro, está bien. Ya, entonces, esto es 2 al cuadrado, esto sería 1 al cuadrado, y 2 por 1. Entonces esto me va a quedar 4pi menos 1/3 pi, el 1, bueno, desaparece. Va a ser 4 más 1 más 2, 7. Entonces esto va a ser 4pi menos 7pi tercios. Y esto me quedaría 3, 12pi menos 7pi. 5. Sí, 5pi tercios. Y esa sería la respuesta. El volumen sería 5pi tercios. ¿Alguna pregunta? O bueno, algún comentario. Y solo, profe, para sacar cuánto vale la altura, simplemente solo x igual a 0, nada más, ¿verdad? Ajá, porque quise sacar este punto. La altura, date cuenta que es desde este punto hasta acá abajo. Entonces, yo sé que este es el eje Y. Es decir, esta es la recta Y igual a 0. Tengo que ver la coordenada en Y aquí, porque simplemente sería esta menos 0, y esa sería la altura. Ahora, ¿cómo saco ese punto? Pues es el corte con el eje X. ¿Y cómo obtengo los cortes con el eje X? Pues igual x igual a 0.
en la función. Que era 2 menos coseno de pi x. Será 2 menos coseno de 0 por pi. El coseno de 0 es 1. Y será 2 menos 1, 1. Entonces aquí, esto es el punto 0,1. Y por lo tanto, como aquí es y igual 1, acá es y igual 0, entonces la altura debe ser igual a 1. O sea, sí, sí es lo que dijiste, eso fue lo que hice, pero importante saber es el por qué. Claro, profe, sí, entendí. ¿Alguna otra pregunta? Ya. ¿Tiene preguntas? Vamos a continuar. Ya, vamos a ver ahora números complejos. Vamos a empezar la siguiente unidad. Dejen ver si ya se acababa, ¿no? Ah, no, perdón, perdón. Falta algo más. Perdón, perdón. Todavía falta algo antes de ver complejos. Ya. Lo que falta es poliedros y cuerpos redondos. Entonces, así como vimos que podríamos en 2 dimensiones introducir un cuadrado, bueno, figuras en círculos con las figuras inscritas o figuras circunscritas, acá podemos tener también casi cosas similares. Es decir, yo inscribo un poliedro en una esfera relacionadamente. O sea, o en diversos cuerpos redondos, pueden ser conos o cilindros. Entonces, básicamente, esos son tipos de problemas. Entonces, lo que se recomienda, no hay como que un paso específico para seguir, pero se recomienda el graficar, al menos para tener una idea de cómo se relacionan las magnitudes que vamos a tomar en cuenta y tratar de todo eso, como les dije, llevarlos a planas, a figuras planas, para poder relacionar elementos de los diversos sólidos. Entonces tratar de como que cortar planos. Normalmente son planos que contengan a los centros por ejemplo, de las esferas, del cilindro, o sea, las partes centrales. Y ahí puedes relacionar los diversos radios con radio de la esfera, con el radio del cilindro, o depende del ejercicio. Y al final obtener lo que te piden. Por ejemplo, determine el volumen de un cilindro de longitud 10 centímetros, inscrito, de altura, inscrito en una esfera de 20 centímetros de diámetro. Entonces tenemos este cilindro inscrito en una esfera. Ese cilindro tiene altura de 10 centímetros. Y me dicen que la esfera tiene 20 centímetros de diámetro. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Para sacar el volumen necesito el radio. El volumen del cilindro es el área de la base por la altura, pi por r al cuadrado por altura. Entonces necesito saber el radio del cilindro, que no lo tengo. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Esto es lo que les digo. Entonces, tratar de llevar la figura en 3 dimensiones a figuras planas, donde yo pueda relacionar las magnitudes que me piden. Entonces pueden ver aquí, por ejemplo, que lo que hice es como que cortar la esfera por la mitad y viéndola de frente, entonces la esfera parece un círculo y el cono, la base superior, pues como se tapa, parece una línea, la base inferior también, y te queda nomás el cuadrado, como si fuera un cuadrado, donde la altura del cono será este lado, que
la altura del cilindro, perdón, será este lado del cuadrado. Y acá abajo será el diámetro de la base. Entonces aquí yo puedo hacer, ver que con Pitágoras, yo de hecho puedo igualar el radio de la base, la altura y el radio de la esfera. La altura sí la tengo, el radio también. Entonces será 5, 10 y puedo sacar el radio. Y finalmente el radio me queda que es raíz de 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y eso es 5 raíz de 3. Y el volumen de esa esfera, entonces me queda que es 1/3 pi por radio al cuadrado. El reemplazo del radio, que es 5 raíz de 5, entonces me va a quedar r cuadrado de 75 por 10, me queda 750 pi. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas con respecto a esto? Vamos a ver un poco más rápido porque ya falta poco. Entonces esto es para que practiquen. Aquí ya está básicamente, esto pasa cuando tienes un cono inscrito en una esfera. Cortando por la mitad puedes ver que se relaciona la altura del cono. Aquí tenemos, esto es radio de la esfera. Entonces por eso, aquí tenemos, de aquí hasta acá se va a hacer el radio de la esfera. Entonces por eso, esta partecita es la altura menos el radio. Y ahí puedes hacer por ejemplo, en este caso me falta también el radio, creo. El volumen del cono, sí, me falta sacar el radio de la base del cono. Entonces aquí puedo hacer Pitágoras y hallar el radio del cono y sacar el volumen. Ya. Otro ejercicio resuelto, un poquito más complicado, porque en este caso tenemos dos conos rectos y además me dicen que me piden determinar el volumen del cono pequeño. Lo único que me dicen es que su radio mide 2 centímetros. La longitud de la altura y el volumen del cono grande es 8 centímetros. Es decir, la altura del cono grande es 8 centímetros y su volumen es 864 pi centímetros cúbicos. Ya, entonces, básicamente aquí, ¿cómo puedo obtener? Lo que necesito es sacar la altura del cono pequeño, que eso es lo que no sé. Entonces yo lo que hago es cortar el cono, como que si lo cortara los dos conos por la mitad y los veo de frente. Voy a ver esta figura. Este triángulo que es del cono grande, donde su base será el diámetro de la base del cono. Y su altura, bueno, es el 8 centímetros. Y adentro va a tener otro triángulo que es del cono pequeño, cuyo radio es 2. Y la altura desconoces. ¿Qué más sabes? Puedes sacar el radio de la base del cono mayor, porque sabes el volumen del cono mayor. Entonces, el volumen es 1/3 pi por radio al cuadrado por altura. Tienes la altura, tienes el volumen, reemplazas y despejas R y te queda 18, por ejemplo. Reemplazas aquí la altura, el volumen y te queda 18. Entonces sabes que esto mide 18, sabes que esto mide 2. Aquí tienes que usar triángulos semejantes para saber cuánto mide la altura, porque aquí tienes dos triángulos semejantes, debido a que este lado es paralelo al que está acá abajo. Entonces el ángulo es igual a este y acá hay 90, 90. Entonces tienes dos triángulos semejantes. Les voy a poner el rojo, ¿cuáles son? El triángulo este que está aquí. Y el otro triángulo, el azul que está acá abajo. Vamos a leer este que está aquí. Estos dos triángulos son semejantes. Solo que en este caso no lo saqué. Como les digo, les recomiendo sacar aparte y de ahí hacer la semejanza. La semejanza la haré con este lado y la base. Entonces, por ejemplo, será 8 menos h sobre 8 igual a 2 sobre 18. Entonces, multiplico en cruz y despejo h y me queda que h es 64 sobre 9.
Y finalmente eso lo reemplazo en el volumen y me queda que el volumen es 1/3 pi por 64 sobre 9 por 2 al cuadrado. Bueno, ahí tengo que calcular el resto. Y esa sería la respuesta en este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, un comentario, como les digo, pueden ver que es muy importante, que aquí se usa triángulos semejantes, así que eso hay que tener, ya lo tienen que tener bien claro. Cómo sacar las semejanzas de triángulos. Este lado sobre este, bueno, mejor dicho, este, sobre su relativo en el otro triángulo, que es la altura, igual a la división entre las dos bases. Y ahí te puedes sacar h y ahí ya obtienes la respuesta. ¿Ya? ¿Preguntas? Listo, entonces no hay preguntas. Ya, vamos ahorita hacia complejos, lo que toca ahorita. Vamos a ver números complejos. ¿Qué son números complejos? Son números de esta forma. X más Y, donde Y es la raíz de -1. Entonces, el conjunto de los complejos se definen como los números que pueden ser expresados de esa manera, que pueden ser expresados como un número real más un número real por I, donde I es lo que se conoce como parte imaginaria. I al cuadrado es igual a -1. Entonces, aquí están cómo sumar números complejos. Para sumar números complejos, yo simplemente sumo sus valores, por ejemplo, los que no tienen I, X, Y más X2, y los que tienen Y, Y más Y2. O sea, básicamente es como sumar, como si la Y fuera una variable, como cuando yo sumo variables, reduzco términos semejantes, pues reduzco los que son sin Y, los sumos, y lo mismo que los que tienen Y, los sumo. Y en el producto también es lo mismo, yo multiplico, solo que tienes que tomar en cuenta que Y al cuadrado es igual a -1, entonces cuando multipliques Y por Y1Y por Y2Y, te va a quedar Y1 por Y2 por Y cuadrado, y eso de Y cuadrado es -1, entonces te queda menos Y1 Y2. Y esta sería la forma de multiplicar dos números complejos. Ya. En este conjunto no existe relación de orden. Recordemos que en los reales podíamos decir que un número era mayor que otro. Acá no existe, no se puede. El número complejo se puede formar en forma rectangular, que es la que acabamos de ver, la estándar, donde esta partecita se conoce como parte real, es un número real, y esta partecita, la parte imaginaria. O también se puede expresar de forma ordenada, como par ordenado, donde de nuevo, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Y el valor de I se denomina como unidad imaginaria. Ya. Este número complejo, por ejemplo, el z menos 1,4, puede expresarse como -1 más 4i. Entonces pueden ver que si está expresado en par ordenado, la primera coordenada es la parte real y la segunda, la parte imaginaria, la parte que está multiplicada por i. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a los números complejos? Entonces así se suman, así se multiplican. Recordar que la parte solita se conoce como parte real y la parte con la i se conoce como parte imaginaria. Y siempre va a tener parte real, parte imaginaria, un número complejo. Claro que algunos casos puede ser nula la parte real o nula la parte imaginaria. Ya, continuamos entonces. Por ejemplo, lo que les dije ahorita, los números que se escriben tal que la parte imaginaria es nula, es decir, es 0, son los números que hemos conocido toda la vida, los reales puros, la recta real. En cambio, los números que tienen parte real 0 se conocen como imaginario puro. Se utilizan las siguientes fórmulas para sacar la parte, bueno, se utiliza expresar de la siguiente manera la parte real y la parte imaginaria. Entonces, la parte real de z es x. Por ejemplo, si el número complejo es z es x más y,
La parte real sería X y la parte imaginaria sería Y. Tenemos también la definición de conjugado, que no es nada más que al número complejo le cambio de signo la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, si tengo este número es el complejo, 2 menos 6i, su conjugado sería 2 más 6i. Ya. Ahora, algo que tenemos que darnos cuenta, que sabemos, mejor dicho, es que las potencias de i son cíclicas. Las potencias de i empiezan, bueno, i a lo 1 es i al cuadrado por definición es menos 1, y al cubo entonces será menos 1 por i, menos i, y a la cuarta será menos i por i, que será menos i cuadrado, y eso es 1. Entonces y a la quinta volverá a ser i, y a la sexta volverá a ser menos 1, y a la séptima volverá a ser menos i, y así sucesivamente. Pueden ver que se va repitiendo cada 4 números. I, menos 1, menos i y 1. Este comportamiento se repite cada 4 potencias. Entonces, por lo tanto, yo puedo calcular potencias muy grandes. Lo único que necesito saber es el residuo que se obtiene cuando nosotros dividimos la potencia, bueno, el exponente, para 4. Por ejemplo, i a la 21, para obtenerlo debo dividir el exponente para 4. Me interesa nomás el residuo. Entonces, el i a la 21 va a ser igual a i a la 1, y es igual a i. Y a la 62, para sacar cuánto vale, yo necesito dividir el exponente para 4. Obtengo el residuo, que es 2. Entonces y a la 62 es igual a i al cuadrado. Y eso es igual a menos 1. Y a la 91, también divido 91 para 4, el residuo es 3. Entonces y a la 91 es igual a i al cubo, que es igual a menos i. Y a la 96, también divido 96 para 4, cuyo residuo es 0. Entonces y a la 96 es igual a i a la 0, o bueno, i a la 4, que es igual a 1. Entonces de esa manera determino potencias de i grandes, de cualquier valor, dividiendo para 4 y elevándolo al residuo. Bueno, otro ejercicio, el resuelto. Básicamente, ¿cómo elevo 2 menos i al cuadrado? 2 menos i al cuadrado puedo usarlo multiplicando con esta formulita que está aquí. O puedo hacerlo directamente, como les dije, imaginando que y es una variable. Y multiplicando, como ya sabemos, o sea, el primer término con los dos, y luego el segundo con los dos. Me va a quedar 2 por 2, 4, 2 por menos i, menos 2i, menos i por 2, menos 2i, y menos i por menos i es i cuadrado. Solo que no debo olvidarme que i cuadrado es menos 1, entonces va a ser 4 menos 1, menos 4i, me queda 3 menos 4i sobre 3 menos 4i. Aún no sabemos dividir con complejos, pero estos son iguales el numerador con el denominador, entonces esto es igual a 1. ¿Ya? Entonces así se multiplica números complejos. Entonces números complejos se multiplica de esta manera y se suma de esta manera. Ya. Bueno, otra forma de hacer esto, otro ejercicio. Me piden determinar la suma de i hasta i a la 10. Y eso lo hago sabiendo que de i hasta i más 4, cada 4, como se repiten, si lo sumo es 0. Entonces de i hasta 4 es 0. Luego de i5 hasta i a la 8 es 0. Entonces solo me queda i a la 9 y a la 10, y eso es i menos 1. Y a la 9 es i, y a la 10 es menos 1. Y esa sería la respuesta. Ya. Ahora, ¿cuándo dos números complejos son iguales? Dos números complejos son iguales sí, solo sí, cuando sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias. O sea, tienen que ser ambas partes, tienen que ser iguales entre sí. Como les dije, los números complejos pueden ser considerados como pares ordenados. Entonces podemos graficarlos. En vez de tener la recta real, vamos a tener un plano. El eje horizontal es para representar la componente real,
y el eje imaginario, el eje Y, perdón, se utiliza para representar la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, si tengo el número complejo x más y, yo lo represento como un punto en el plano con coordenada en x, la parte real, y y, la parte imaginaria. Entonces, este z se representa ahora en el plano. Recordemos que antes en los números reales nosotros lo hacíamos en la recta real, ahora lo vamos a hacer en el plano, en el plano complejo se conoce. Los números de esta manera, con coordenada en 0 en y, son los reales puros, están en el eje x, en el eje horizontal, y ese se denomina eje real, y los números que tienen 0 en x son los números que son imaginarios puros, que no tienen parte real, y esos están en el eje imaginario. Ahora, aquí usando trigonometría podemos ver que x es igual a r, donde r es del origen hasta donde está el punto, hasta donde está el número complejo, y θ es este ángulo que está aquí. Podemos ver que usando trigonometría, que x igual a r coseno de θ, y y es igual a r seno de θ. Entonces, de esta manera nosotros podemos expresar los números complejos de una nueva manera, usando r y usando θ. Sabemos que si tenemos r y θ, podemos sacar la parte real con esta fórmula y la parte imaginaria con esta fórmula. Ahora, ese valor de r se denomina como módulo del número complejo. Módulo del número complejo es la distancia, bueno, como vimos, del origen hasta el punto donde está el número complejo, y se calcula de esta manera, básicamente. Es usando Pitágoras, es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. También se lo puede calcular usando un producto entre complejos de un número complejo con su argumento, con su conjugada, perdón. Y el ángulo θ se denomina argumento y se escribe de esta manera, argumento de z. Argumento de z. Entonces podemos ver lo siguiente, recordemos que como vimos en los ángulos reales, en los ángulos, perdón, vimos que cada dos vueltas, cada vuelta es lo mismo, es el mismo ángulo. Entonces el ángulo que se puede representar como como un ángulo más un número entero de vueltas, es decir, 2pi por k, donde k es entero, el ángulo es el mismo, porque es una vuelta más. Entonces su tangente es lo mismo, por lo tanto cualquier ángulo se puede usar para representar un complejo, cualquier ángulo que sea una vuelta del ángulo inicial, el ángulo θ sub 0. Entonces, ese θ sub 0 es el argumento fundamental. X y Y determinan su cuadrante, dónde va a estar ubicado. Básicamente tenemos que usar trigonometría también para hallar este ángulo θ. Normalmente, como les dije, cada dos vueltas se puede tener el mismo ángulo. Entonces, normalmente se usan los ángulos de 0 hasta 2pi, por ejemplo. Una vueltita nomás. Entonces, para no tener que usar más vueltas, pero en cada caso se podría usar. Eso depende del ejercicio también, de que queramos resolver. Ahora, el número complejo, usando r coseno de θ y r seno de θ, x y y, que son la parte real y parte imaginaria, se puede expresar de esta manera, como ya vimos. Sacando factor común r, también el número complejo se puede expresar de esta manera. R por coseno de θ más y seno de θ. Ahora, esta expresión que está aquí se puede simplificar usando la conocida identidad de Euler, que dice esto. Entonces el número complejo se puede expresar de esta manera. Donde r es el módulo, e a la i θ, θ es el argumento del número complejo. Entonces este número complejo que vimos aquí, que podemos expresar como x más y, puedo expresarlo como el módulo por e a la i θ, donde θ es el argumento y z es el módulo. Entonces z lo puedo calcular con esta fórmula. Y para calcular el argumento, yo debería calcular el ángulo que está aquí, este angulito. Y esa es otra forma mucho más útil para, por ejemplo, multiplicar complejos y dividir.
Y también para exponenciar y hacer radicación. Ya vamos a ver cómo hacer todo eso. Ya. Tenemos la siguiente fórmula, muy conocida, que es la de Euler, que no es muy importante, pero dicen que es una de las más bellas de la matemática. Básicamente que a la pi es igual a -1. Sería bueno que lo traten de demostrar usando estas fórmulas que están aquí. Esta que está aquí, básicamente. Entonces, pasando al -1 a sumar, tienes esta fórmula que es una de las más bellas de la matemática. Ahora, cómo obtengo esa forma se conoce como forma polar. Esta forma que está aquí. Con argumento y módulo. Ya. Entonces, ¿cómo voy de forma polar a forma rectangular y de forma rectangular a forma polar? Pues no es muy difícil. Por ejemplo, en este caso tengo el complejo en forma rectangular, que es 1 menos 2i. Entonces, para sacar la forma polar, yo necesito sacar el radio y el argumento. Entonces, el radio lo calculo pues usando Pitágoras. Sabemos que es raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, raíz de 5. Perdón, el módulo. El módulo es raíz de 5. Y el argumento, lo que debo hacer es sacar el ángulo, θ. Entonces, aquí dibujo el complejo, 1 en parte real y menos 2 en parte imaginaria. Entonces, este es el número complejo. Tengo que sacar este ángulo θ. Entonces, aquí uso trigonometría, lo que vimos ya antes de trigonometría y de ángulos. Entonces, tengo que sacar el ángulo alfa, que en este caso es artangente de 2, porque el en y es 2 y en x es 1. Y el ángulo θ será 2pi menos artangente de 2. En este caso no sé cuánto es el ángulo que me dé tangente 2, entonces lo tengo que dejar expresado de esta manera. Y finalmente esta sería la forma polar. Entonces recordemos, este es el módulo y este es el argumento. El módulo lo saco con Pitágoras y el argumento lo debería sacar con el arco tangente, de hecho. Como aquí lo dice, el arco tangente de y sobre x. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, acá hay otro similar, antes de todo. Acá tengo este número complejo y lo quiero transformar en coordenadas polares. Entonces, perdón, en la forma polar, sí, forma polar. Entonces tengo que sacar el radio. De nuevo el radio será x al cuadrado más y cuadrado. Perdón, el radio, el módulo. Me confundo con la r. El módulo del número complejo, que en este caso es 4. Y luego el ángulo, que en este caso lo sacamos también de nuevo arco tangente. Es que el arco tangente es opuesto sobre, el tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces el arco tangente, usando arco tangente puedo sacar el ángulo. Entonces en este caso lo dibujé. En x es menos 2 raíz de 3 y en y es igual a 2i. Entonces este será el ángulo θ. Entonces, como ya lo he hecho varias veces, saco alfa, saco el valor de ese alfa. El tangente de alfa va a ser 2 sobre 2 raíz de 3. Entonces aquí sé que eso es 1 raíz de 3. ¿Y qué tangente, qué alfa me cumple eso? Pues pi sextos. Entonces θ, como estamos en el segundo cuadrante, va a ser igual a pi menos pi sextos, que es igual a 5 pi sextos. Así, algo que también que pueden ver aquí es que siempre el ángulo lo expreso en radianes, el radián. El argumento lo debo expresar en radianes, siempre, en números complejos. En este caso, la forma polar sería 4, que era el módulo, por e a la 5 pi sextos. 5 pi sextos, como vimos, es el argumento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí entonces que alguien quiera hacer? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, continuamos.
Ya, entonces, mejor, es que si quiero, déjenme ver la tutoría para hacer algunos de estos. Sí, hay tiempo. Uno de módulo y argumento, de números complejos. Ya. Vamos a hacer este que está aquí. Notación polar. No, pero este sí lo tengo resuelto, creo. No, este aquí nomás es. Ajá, es lo mismo casi. Bueno, vamos haciéndolo acá entonces. Acá que es lo mismo casi. Ya. Ya. Déjenme copiar. Ya, por ejemplo, me piden hallar el módulo, mejor dicho, la notación polar de diversos complejos. Por ejemplo, -3, menos i. Uno de esos. Un número complejo, donde esta será la parte real y esta será la parte imaginaria. Ya, entonces yo quiero escribirlo de forma polar. Para eso necesito, en forma polar será el módulo por e a la i, y aquí va el argumento. Entonces voy a sacar tanto el módulo como el argumento. El módulo no es nada más que la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces aquí x al cuadrado es -3 al cuadrado más, en la parte imaginaria sería -1 al cuadrado. Entonces aquí sería 9 más 1 y eso sería raíz de 10. Entonces el módulo de ese complejo es raíz de 10. Ahora el ángulo, para obtener el ángulo, lo que yo debo hacer es hallar el arco tangente usando la parte imaginaria y la parte compleja. Ahora, voy a graficar ese número complejo. Entonces, ese será x y esto será y. Entonces, eso es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, será -3 en la parte real y -1 en la parte imaginaria. Entonces, este será el complejo. Entonces, ya tengo el módulo. Me falta obtener el ángulo. Entonces, está en el tercer cuadrante. Entonces, lo que haré es calcular este ángulo y lo sumaré a 2pi. Perdón, a pi. Entonces, para sacar este ángulo, lo que hago es copiar. Este será, esto será 3, y esto será 1. Y este será el ángulo alfa. Entonces, veo que tangente de alfa es igual a 1/3. Entonces, el alfa será igual al arco tangente de 1/3. En este caso, no sé cuánto es el arco tangente de 1/3. Y teta, por lo tanto, será igual a pi más alfa, que es igual a pi más el arco tangente de 1/3. Y ya, de esa manera, z va a ser igual a raíz de 10, que era el módulo, e a la i, y el ángulo, pi más arco tangente de 1/3. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver. Ya. Entonces, algo que pueden ver es que para tenerlo de esta forma,
necesito que el numerito que sea el exponente sea imaginario puro, es decir, no tenga parte real. Y que R acá también sea real, completamente real. Entonces, si no los tengo de esa manera, no está correcto la representación. Por ejemplo, esta era A. Ahora B, me dicen Z igual a la 5. Entonces, este, por ejemplo, es real puro. Es como decir Z igual a 4. Entonces, ¿cuál sería su representación polar? Pues, como es real puro, su representación no va a ser nada más que el módulo, que va a ser el mismo número, por E a la I 0, porque el ángulo de un número real es 0. Entonces, en este caso también es lo mismo. E a la 5, ese sería el módulo, por E a la I 0. Ya. Algo similar ocurriría, por ejemplo, con los números que son imaginarios puros. Por ejemplo, 4i. En este caso, su representación polar va a ser, el módulo va a ser 4 igualmente, solo que los imaginarios puros estarán en esta recta. Entonces, por ejemplo, 4i estaría acá. Entonces el ángulo es 90 grados. Por lo tanto, esto va a ser 4 a la i por 90 grados y medios. Y esa sería la representación de ese complejo puro, imaginario puro. Ya, listo. Vamos continuando que es Ya. Entonces, como ya vimos, podemos sumar complejos sumando simplemente las partes reales y las partes imaginarias. Aquí están las propiedades que cumplen la suma. También puedo multiplicar un número complejo por un valor real. Básicamente lo que se hace es multiplicar el real por la parte imaginaria y multiplicarlo por la parte, perdón, por la parte real y por la parte imaginaria. Ahora, este producto estamos multiplicando cuando tenemos números en forma rectangular, que es más sencillo hacer ambas operaciones. Sumar en forma rectangular es simplemente, como les dije, sumar la parte real y sumar la parte imaginaria. Y multiplicar por también parte real y parte imaginaria. Ahora, el producto de complejos ya vimos que era de esta manera. El producto, perdón. El producto, como les dije, se multiplican las partes reales con las partes imaginarias. Y no olvidando que y al cuadrado era igual a 1, te quedaba esto. Entonces te puedes aprender esta fórmula o lo que vimos al inicio de cómo multiplicar, recordando el i cuadrado. Las propiedades que cumplen el producto. Y tenemos aquí algunas cosas, algunas propiedades interesantes también, que si sumo un número con su conjugada, recordemos que esto de aquí es la conjugada. Te queda 2 veces la parte real. Si sumo un complejo, si resto un complejo a un complejo le resto su conjugada, te queda 2 veces la parte imaginaria. Un número por el número complejo, un número complejo por su conjugada, te queda el radio al cuadrado, que es x al cuadrado más y cuadrado. Ahora, 1 sobre z me va a servir para hacer la división. Entonces recordemos que la división es multiplicar por el recíproco. ¿Cómo saco 1 sobre z? Pues multiplico siempre por la conjugada arriba y abajo. Abajo por la definición de arriba me va a quedar x al cuadrado más y cuadrado. Y arriba me va a quedar la conjugada de z. Todo esto sirve para z mientras el z no sea 0. No sea el punto 0, 0, porque eso no se podría sacar el recíproco. Ahora, esto de aquí, básicamente es
de las propiedades que quería también decir acá es que existe el elemento inverso multiplicativo. Para cualquier complejo existe el inverso multiplicativo, tal que te quede el número, el neutro, que es el 1,0, 1 en parte real, 0 en parte imaginaria, y aquí está la forma, aquí está básicamente cómo sería ese neutro multiplicativo. Ya. Finalmente, si el número complejo lo representamos en forma polar, el producto es más sencillo, porque simplemente se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Nada más. Y también la división es bastante más sencilla, porque lo único que debería hacer es también dividir, dividir los módulos y restar los argumentos. Ahora, la división en complejos, en forma rectangular, se la hace de esta manera. Se la hace multiplicando por la conjugada del denominador arriba y abajo. Por ejemplo, si yo quiero dividir este complejo para que esté acá, este de aquí será 1 menos i, y este es menos 3 más 4i. Entonces yo lo que debo hacer es multiplicar por la conjugada arriba y abajo del denominador. Abajo me va a quedar un número real, puro. Y en el numerador, bueno, me va a quedar el producto de estos dos complejos. Y de esa manera obtengo la división. Entonces, siempre que yo quiera sacar la división de dos números complejos en forma rectangular, debo multiplicar por la conjugada del denominador. Y ahí me queda el complejo que es resultante de dividir estos dos. Pero en forma polar es más sencillo porque simplemente divido los argumentos, perdón, divido los módulos y resto los argumentos. ¿Ya? Vamos continuando. Este ejercicio está resuelto y para que lo revisen, que ya no hay tiempo para revisarlo aquí ahorita, porque falta ver potenciación. Entonces, es bastante sencillo sacar la potenciación también en forma polar. En forma compleja, en forma rectangular es muy difícil porque hay que multiplicar varias veces. En cambio, en forma polar es bastante sencillo, ya que simplemente elevo el módulo a la potencia y el argumento lo multiplico por n. Entonces, con esta manera yo puedo sacar la potencia de un número complejo. Por ejemplo, me dan este número complejo, calculo 6z a la 6, pues simplemente transformo el complejo en módulo en forma polar y lo elevo a la sexta. Me va a quedar 1 a la sexta, el módulo me quedaba 1 y el argumento de z pi sextos. Entonces esto me queda 1 a la 7 pi y aquí debo recordar que las vueltas las debo eliminar. Me queda a la pi igual a menos 1. Ya. Bueno, ahí más tenemos también el teorema de Mourier para sacar estas potencias. Bueno, básicamente esto nace de esta forma de aquí. Transformar ambos lados a números, a potencias, a forma polar, y utilizas elevando la potencia. Y finalmente la racionalización. En racionalizar también es similar a potencia, solo es que hay que tomar algo muy importante en cuenta, es que te van a quedar n soluciones. Si quieres racionalizar al cuadrado, te van a quedar 2 soluciones, al cubo te van a quedar 3 soluciones, y se las obtienes con esta fórmula. Básicamente, era lo que vimos de división de ángulos, en los cuales tú al ángulo teta, tú lo tienes que sumar por vueltas, empezando por 0 vueltas, 1 vuelta, 2 vueltas, y todo eso lo divides para n, donde n es la potencia que quieres sacar. Entonces eso quiere decir que al elevarlo a la potencia, te van a quedar el mismo ángulo, pero con vueltas, y por eso te queda la misma solución. Entonces a eso hay que recordar que es muy importante, si tú quieres sacar las raíces de un número complejo, te va a quedar igual al número de la raíz que sacas. Si son raíz cuarta, te va a quedar 4 soluciones, y así sucesivamente. Bueno, vamos al taller que ya es hora de empezarlo. Déjenme compartirles. Eso sería todo por hoy. Lamento que es un poco rápido.